de las que disponéis que se han mejorado un poco también atendiendo a los problemas que han ido surgiendo en la tramitación de los programas durante la anualidad 2026, todas las consultas que habéis hecho, el soporte que se os ha dado telefónico y a través de Manti. Y bueno, se ha mejorado y creemos que va a ser un poco más ágil su uso. Y después pues, os daremos alguna pauta más sobre la presentación de los programas operativos ya de cara a 2027, que imagino que ya lo estáis pensando cómo modificarlos, cómo adaptarlos para la anualidad 2027. ¿Vale? Entonces voy a dar paso a los compañeros que han trabajado con la aplicación ACME, que os muestren las novedades que tiene. Hola, buenos días. Francisco López. Sí. Bueno, voy a compartir un momentillo pantalla. Vale, bueno, buenos días. Se ve la presentación, entiendo. Hoy un poco en el orden del día os queríamos, aparte de lo que ha comentado María Jesús, que es el principal punto del orden del día, de mostraros tanto el ACME PPO como el ACME Manco, cómo ha quedado con las últimas novedades que le hemos implementado, que bueno, la iremos viendo principalmente por anticiparos. El verificador en la parte de aprobación se elimina, ya no va a tener que usar el verificador, y que esa es la principal novedad. Y luego se han establecido una serie de controles para intentar que los datos entren lo más depurados posible. Entonces, bueno, hoy nos vamos a centrar, como digo, principalmente en mostraros cómo ha quedado, y no solo en mostraros las novedades, sino luego hacer un recordatorio de todas las utilidades que tiene ya tanto el ACME PPO como el ACME Manco, pues recordar un poco cómo se trabajaba con él y hacer hincapié en algunas dificultades que en el servicio de atención hemos ido recibiendo a lo largo de este año en el uso, cosas que hemos visto. Bueno, pues lo iremos remarcando para ver si así todo el mundo conoce bien toda la potencialidad que da la aplicación de ACME, ¿vale? Bueno, en primer lugar, comentaros, voy a ser breve porque, como digo, queremos centrarnos en el ACME. Las versiones nuevas de ACME las vamos a poner como versión 20, ¿vale? Sabíamos que estamos en la versión 10 ahora mismo de esta anualidad. Para la próxima anualidad 27, pues la pasamos a versión 20. Va a haber lo mismo, las tres versiones, la de PPO, la de MPO y la de MAC 27. Como comentaba, la única novedad es que los ficheros se van a cargar directamente en la base de datos de ACME sin pasar por el verificador. Antes cargábamos los ficheros del verificador, el verificador hacía una serie de controles y demás, y a partir de la base de datos del verificador leíamos los datos. Ya ese paso nos lo quitamos una aplicación en el sistema y leeremos directamente los datos de los ficheros desde ACME y lo importaremos, ¿vale? Lo demás, como he hecho ya en las presentaciones pasadas ya lo mismo, se sigue trabajando igual. La base de datos del PPO generará la base de datos de las MAC, la base de datos de la MAC generará la del MPO y la base de datos del MPO generará la base de datos de las MAC NMount. Eso, como sabéis, ya funciona así de siempre, que se van partiendo para no ir perdiendo información de la base de datos del trámite anterior, digamos, y bueno, en principio en eso no hay ningún cambio. Sabéis que el ACME PPO, pues lo que se hace es confeccionar la memoria con la situación de partida, análisis de antes, la finalidad de la justificación de las inversiones y demás, que el ACME MAC lo que sirve es para
confeccionar tanto las MAC como las CR y justificar los motivos de las modificaciones, y el MPO lo que sirve es para justificar las modificaciones de la anualidad no comensal, ¿vale? Ahí no hay cambio. En principio, previsión de distribución de las aplicaciones, pues cuando terminen estas jornadas, que sabéis que son entre hoy y mañana, para Andalucía Oriental y Occidental, pues se podrán distribuir ya las nuevas versiones de PPO y de MPO de 2027, y a más tardar el 1 de enero del 2027 estará ya a disposición la MAC para hacer las MAC del 27, ¿vale? Con este ya nuevo sistema en el que quitamos el verificador y demás. Aquí he puesto un esquemita de trabajo para que veáis, bueno, pues que simplemente veis que aquí en gris apagado, bueno, aquí en transparente eran los pasos que se seguían antes, y ahora ya el paso, digamos, es directo. De los ficheros los cargamos ya en la base de datos de ACME. Aquí es lo que hemos puesto, una serie de controles de coherencia, que le hemos llamado controles de coherencia, una serie de controles que nos permiten conocer la calidad de los datos de los ficheros, para que si hay datos que no tienen sentido, porque son datos que claramente no están bien, pues que se puedan depurar antes de que lleguen a gestión y que sean comunicados mucho más tarde y que los plazos sean más cortos. Entonces, de primera hora podréis saber la calidad, digamos, de los datos, y si os podréis encontrar más o menos problemas en la hora de la gestión. En estos controles hay, digamos, dos estadios, o sí, vamos a llamarle dos estadios. Uno que son errores y otro que son incidencias. Cuando son errores, son controles que a priori hemos considerado que esos datos no tiene sentido dejarlos pasar porque es que están mal. Entonces lo que hacemos es que no impedimos la carga hasta que se solucione ese control. Y si es un aviso, es simplemente que es decirle, oye, este dato puede que no cuadre, compruébalo por si acaso, ¿vale? Entonces, bueno, hemos establecido dos niveles, digamos, a la hora de estos controles de coherencia que hacemos. Como novedad, tenemos para los controles, una serie de controles que ya se hacían en verificados con SIGPAC, sobre datos SIGPAC, pues se distribuirá una base de datos SIGPAC aparte, que se instalará, que la tendréis que guardar en la misma carpeta que donde esté la base de datos de ACME, ¿vale? Esa base de datos de SIGPAC pues se colgará en el repositorio donde se cuelgan todas las aplicaciones donde las descarguéis, y ya está. Simplemente tendréis que esa base de datos guardarla en la carpeta donde esté la base de datos de ACME, ¿vale? Y luego, igual en eso no hay cambio, a PROA se subirá la base de datos de ACME, ¿vale? Solo la base de datos de ACME. Ahí no hay cambio. En cuanto, ya metiéndonos en el ACME PPO Manco, pues mira, os queríamos comentar como principales novedades, aunque luego ya las vamos con Juan Fran, que es el que os mostrará la aplicación. Principal novedad, la integración del verificador en el propio ACME. Una serie de nuevos controles que vamos a hacer, como comentábamos, de coherencia en la entrada de datos. La necesidad de esta base de datos de SIGPAC que os comentaba, y una serie de ajustes de funcionamiento que hemos ido haciendo, ¿vale? Os quería comentar el tema de los controles que hemos implementado. Tenemos 6 series de controles, las 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Esa numeración sirve para identificar sobre qué fichero o sobre qué datos hace esos controles, ¿vale? Aquí os lo he dejado, pues la serie 100 sobre el fichero de inversiones, 200 sobre recintos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis sobre qué control está cada uno hecho. Y a la derecha, la columna de la derecha, lo que muestra ahora mismo es el número de controles
que hemos implementado en cada una de las series, ¿vale? Ahora mismo hay 107 controles, creo que es la suma o algo así, pero 100 y pico. Controles implementados y iremos implementando conforme podamos más controles, porque pensamos que todos los controles que podamos hacer antes de la presentación es bueno para todos, tanto para la administración como para vosotros como PFH, como administrador, porque os va a permitir adelantar todo el tema de trámite y poder ir con tiempo a todo. En este sentido, os pedimos si hay algún control que no hagamos, que creáis que es especialmente importante que se implementara y demás, pues estamos encantados de vía Mantis que nos lo propongáis y poderlo estudiar y desarrollar, ¿vale? Nosotros en principio en eso estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis hacer. En cuanto a la carga de ficheros, ¿qué pequeña diferencia, perdón, qué pequeña diferencia hay conforme a cómo se cargaban los ficheros en el verificador? Pues la única diferencia, que creo que además os facilita, es que los ficheros de calendario, tanto el de financiación como el de realización, también se van a importar. En verificador se copiaban y pegaban esos ficheros, no se importaban. Aquí sí, aquí vamos a importar los 6 ficheros de la misma forma, importándolos como si importaban en el verificador los otros 4, ¿vale? Entonces, bueno, esto creo que va a ser fácil para vosotros. Importante, eso sí, que utilizar los ficheros, o sea, el esquema de los ficheros que están colgados y aprobados, ¿vale? Que evidentemente que tengan las cabeceras que tienen que tener, el tipo de datos que tienen que tener y demás, ¿vale? En cuanto a la exportación de datos, ahí no hay cambios, se sigue exportando como comentante la base de datos completa. Esto es lo que os comentaba, la importancia de utilizar los ficheros oficiales, porque nosotros esperamos una serie de datos en un sitio específico y con unas características específicas. Bueno, esto lo sabéis, pero bueno. Y bueno, aunque no sea de ACME, por terminar un poco la presentación antes de pasar a ACME, recordaros que, por favor, en la hoja de cálculo de ayuda y límite es importante que leáis el cómo usar, ¿vale? Porque hemos visto que muchas veces hay algunos fallos o algunas cosas de utilización que es por no leer esa parte de cómo usar, que ponerlo todo muy clarito, porque es muy importante hacer una herramienta en Cal que los datos vengan exactamente como se esperan, que no haya espacios, que si tiene que haber un 2 puntos, sea un 2 puntos y no un 2 espacio puntos, si es una mayúscula o una minúscula, que también sea mayúscula o minúscula. En ese tema, si es sensible la hoja de cálculo, y ahí sí hemos encontrado que, bueno, evidentemente hemos tenido algunos errores que lo hemos ido corrigiendo, pero muchos de los problemas que ha habido, más que de la hoja de cálculo, era por temas sobre todo de eso, de formato, ¿vale? Entonces, que sepáis que tenéis el cómo usar aquí, que creemos que es importante. Bueno, esto de las preguntas y errores más frecuentes que hemos ido encontrando, sobre todo han sido por el tema de la carga en el verificador y antes de la integración de los controles ACME y luego, una vez que hemos ido integrando controles ACME, porque estaba saltando controles que claro, no se estaba acostumbrado a tener controles en la entrada de datos y muchas veces entraban datos sin depurar que luego daban problemas y claro, entiendo que choca al principio ver una serie o un montón de controles saltar, acostumbrado a que en la entrada de datos no teníais ese tipo de problemas, teníais otros tipos de problemas, pero no. En las primeras versiones de los controles, pues, como sabéis, pues hemos tenido que ir sacando nuevas versiones de ACME, mejorando esos controles
porque, bueno, hay mucha casuística de datos y hemos intentado ir depurando conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces, también es verdad que había algunos controles que se os generaban que hemos tenido que ir corrigiendo, ¿vale? Recordaros que todo el repositorio de aplicaciones lo tenéis en esta ruta, bueno, la sabéis más que de sobra, pero como pasaremos la presentación para que tengáis aquí y bueno, y el soporte que tanto el teléfono como Manti, pues ya sabéis que la podéis utilizar y que todas las dudas que os surjan, pues estaremos encantados de intentar en la medida de lo posible solucionarla. Bueno, antes de ya paso a Juanfran para que os enseñe la aplicación, sí, sí os pediría que en la medida de lo posible, porque nos ayuda, que cualquier sugerencia de mejora o de problema que encontréis con ACME o cualquiera, que bueno, que sí que muchos de vosotros lo hacéis, pero bueno, que no dudéis en llamarnos o en poner un mantis para que lo solucionemos, igual que cualquier mejora que se ocurra y demás, que, que no dudéis en ponerla o en comunicarla, que en la medida de lo posible siempre la intentamos por lo menos considerar. Hay cosas que desgraciadamente no podemos atender o no podemos desarrollar por la propia también capacidad que tiene el sistema de la gente, pero bueno, todo lo que podamos intentar ayudar, pues aquí estamos. Igual que si luego os surge alguna duda de funcionamiento y demás, pues llamad por teléfono que el equipo de soporte está encantado de atender. Bueno, ya sabéis que habláis más casi vosotros con ellos que yo. Y ya está, le dejo a Juanfran ahora para que os enseñe tanto el ACME PP. Bueno, se va a centrar en ACME PPO, que es donde tiene el ejemplo, pero bueno, sabéis que al final y al cabo lo que es el manejo es exactamente igual y no hay diferencia en cuanto a las pantallas y demás entre un ACME y otro. Vale, pues muchas gracias, Paco. Mm, eh, pues mira, a mí se me ocurre una sugerencia que aquí en la presentación que estás poniendo ahora mismo, en la diapositiva que estabas poniendo de soporte, añada el canal YouTube, porque ahí Vale, tenemos los vídeos de secciones anteriores, entre otras cosas, porque ahora Juanfran os va a enseñar la herramienta y supongo que hará un repaso un poco de cargar y todo, pero en este canal pues tenemos, digamos, que se a este trabajo y eso, pues que tenemos las versiones previas a lo mejor más detalladas de cómo crear un expediente, etcétera, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, hay también otra vídeo de las instrucciones del uso de la hoja de cálculo, que era muy extendida, o sea que podéis, que lo tenéis a disposición vuestra. Bueno, Paco lo ha dicho, pero bueno, lo ha dicho así muy rápido. Creemos que con la unión del verificador y el ACME, por las pruebas que han hecho, la carga de ficheros va a ser mucho más rápida y más ágil que hasta ahora usando por primero el verificador y luego trasladándolo a ACME. También lo digo sobre todo también porque algunas PGH ya nos habéis preguntado por el tamaño de los ficheros, si eran muy grandes, si iba a caber, si iba a poder, etcétera. Entonces, en cuanto tengáis la herramienta lo podéis probar, pero bueno, quedaros tranquilos de momento porque con las pruebas que hemos hecho es bastante rápido la carga de ficheros voluminosos. Y bueno, recordaros que es importante que no haya campos en blanco, que nos hemos encontrado pues eso, que muchos en los ficheros pues a veces que no cargan o no funcionan bien porque se dejan, o bien porque se manipulan o bien porque se dejan en blanco. Y igualmente en ACME también hay que cumplimentar todos los campos que sean necesarios y lo que no proceda a poner no procede, pero no dejas campos en blanco. Por ejemplo, no hemos
encontrado que en algunos casos están incompletos en la parte de moderación de costes de las inversiones, porque los metadatos que se piden ahí de proveedores son cuatro datos de cada inversión, pues en muchos casos también están incompletos. Entonces, bueno, recordaros que eso lo necesitamos para tramitar el expediente y lo vamos a tener en cuenta eh, cuando recibamos vuestro expediente. Y bueno, y por supuesto, cuando presentéis la solicitud, que la solicitud también venga completa, porque también este año, por desgracia, nos hemos encontrado algunos expedientes que la propia base de datos de ADME no venía. Entonces, eso, bueno, eso es que casi que para no admitir a trámite una solicitud que no venga con los datos que necesita que se acompañe. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte le doy paso a Juanfran, que ahora va a enseñar la herramienta. Marichu, veo que tiene una consulta. Yo ya no sé si es preferible dejar todas las consultas para el final o sea algo breve o si es que relaciona con lo que estamos diciendo, pero yo casi preferiría dejar las consultas para el final. ¿Te Las parece? podemos dejar para después, pero supongo que seguirán, las preguntaré luego. ¿Me escucháis? Sí, no te he entendido lo que Vale, has vale. No, que las dejo para después, pero supongo que seguirán vigentes a pesar de la explicación. Vale, Vale. hasta Como ahora. además parece el orden con la mano levantada, pues sin problema. Venga, Juanfran, pues cuando quieras. Venga, voy a ello. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Vale. Supongo que estoy viendo el escritorio del ordenador, ¿verdad? Vale, pues vamos a empezar por el ACME PPO, que tengo aquí un ejemplito. Bueno, como siempre, el ACME tiene que estar en la misma carpeta que el fichero de datos. En este caso vamos a cargar un programa operativo desde cero, entonces el fichero de datos cogemos uno que lo tengamos en blanco. Y bueno, la novedad de este año es que para hacer los controles necesitamos una tabla SIGPAC que también la vamos a distribuir nosotros y estará disponible en el RPS que haremos que mandar a Sevilla. Entonces, bueno, cargamos el programa y vamos a ver las novedades. La pantalla de inicio es la misma. Si veis, pues en la parte de abajo tenemos que es la versión 20, que es la que le hemos puesto ya a la versión que tiene el verificador integrado. Le damos a aceptar, como siempre, y entramos en la pantalla del menú principal. En la parte de arriba hemos metido unas herramientas que las vemos luego al final, cuáles son sus usos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No tenemos ningún trámite ni nada cerrado, pues empezamos creando un programa operativo. Y aquí es donde empezamos con una pantallita nueva. Tenemos la pantallita en la que vamos a ir cargando nuestros 6 ficheros CSV para iniciar nuestro programa operativo. Inicialmente aparece todo en gris y cuando lo vayamos cargando se ponen en verde. Este verde ya nos dice que se ha encontrado la tabla del SIGPAC, ¿vale? El ficherito de datos del SIGPAC, que ya hemos visto que está en la misma carpetita, que lo tenemos aquí. Pues como ya la detecta, nos lo pone en verde. Si no, nos dice que lo tenemos que poner para poder pasar los controles. No le echéis cuenta a este botón de saltar controles porque de todas maneras vosotros no lo vais a tener. Entonces vamos a ir cargando los ficheros. Para cargar cualquier fichero, pulsamos en el fichero, nos dice que se va a cargar el fichero de inversiones, buscamos donde tengamos nuestro fichero de inversiones y lo cargamos. Si nos equivocamos y cargamos otro, nos va a dar un error. El fichero no es válido. Por eso es muy importante que los ficheros se encuentren, tengan el encabezamiento que tienen que tener. El encabezamiento que hay publicado, excepto los de los calendarios de ejecución y financiación, que tienen unos encabezamientos nuevos porque los ficheros que he publicado eran unos hojas de cálculo que incluso tenían celdas unidas y varias líneas de encabezamiento. Entonces esos no, esos tienen que ser los que os vamos a mandar. De hecho, bueno, se lo acabamos de mandar a Sevilla, los encabezamientos de todos, para que sepáis el nombre exacto de los campos que tienen que tener. Entonces nosotros cogemos aquí inversiones, aceptamos y lo carga. Hace una serie de comprobaciones, nos dice que lo carga correctamente y ya se nos pone en verde. ¿Vale? Y así pues vamos cargando cada uno de ellos. Recinto, pues igual.
es importante que el formato sea, como le indicamos aquí en la misma tabla, en el mismo menú, que sea UTF-8. ¿Vale? Porque así lo va a entender bien ACME, no va a cambiar ningún carácter y luego cuando se exporten para el Vero, pues tampoco va a cambiar ningún carácter y el Vero lo va a entender también todo perfectamente. Cargamos los diferidos. El fichero diferido ahora mismo en el verificador no me acuerdo si se cargaba o se copiaba también en una tabla. En este caso, pues también tenemos que cargarlo como CSV. Calendario de ejecución. ¿Vale? Lo cargamos. Calendario de financiación. Tenemos que ir uno a uno. Es un poquito más entretenido, pero lo vamos cargando todo. Y especificaciones. Luego, además, tenemos aquí abajo para cargar el libro del listado de socios. Este listado de socios también lo podemos cargar en CSV y es directamente la exportación que hace Recopa. Nos lo bajamos en CSV y directamente tal y como viene, aquí lo podemos importar, porque también hacemos algún control sobre que los socios que tenemos puestos en el fichero de inversiones pues, estén en ese listado. Y una vez que lo hemos cargado y que todo está en verde, pues aparecerá un botoncito aquí en verde que nos permite continuar. ¿Vale? Ya tenemos aquí el botón de continuar. Una vez que lo tenemos todo cargado, bueno, aquí si nos cansamos y no queremos trabajar más, siempre podemos volver a cerrar el programa porque ahora tendremos siempre disponible la opción de continuar con el proyecto de programa operativo que nos va a llevar siempre a la pantalla de procesado de los datos. Pues una vez cargados los datos, pulsamos en continuar. Al pulsar en continuar van a saltar todos los controles y nos va a informar de si tenemos un error. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Pulsamos en continuar. Tarda un poquito porque son 100 controles y tiene que hacer muchas cosas en las tablas. Entonces, bueno, nos va dando determinados avisos. Aquí el primer aviso es que estamos solicitando algunos conceptos que tienen un 0. Son conceptos que son a extinguir. Y lo que nos avisa es que solamente deberían estar si proceden de ejecuciones de anualidades previas de otros programas operativos. Podemos abortar el proceso si le damos a no, pero bueno, nosotros le damos así porque queremos continuar. Sigue haciendo comprobaciones y ahora informará de alguna otra cosa. Aquí, ya hemos llegado al final. ¿Qué nos dice en esta pantalla? Nos dice que tenemos errores. Pasamos 100 y pico controles, partes son de formato y partes son de coherencia de datos. Entonces aquí nos dice que se nos han detectado errores. Y que tienen entonces sí, nos deja continuar. No tendríamos por qué resolverlos, pero siempre quedan marcados como que hay determinados datos que tienen un aviso sobre ellos. Además, en el punto 2 nos dice que nos genera una tabla donde nos indica todos los errores. Es un XLS que se ha formado, ahora lo vemos, en la raíz de donde tenemos, en la carpeta donde está ACME. Y además se nos genera un CSV por cada fichero incorporado que tenga errores. Por ejemplo, si en inversiones hay errores, se nos va a generar un CSV con inversiones en el que ya se incluye la ID de línea, para que podamos identificar perfectamente cuál es la línea que tiene los errores. Ahora lo vemos. Cada uno de los puntos aquí nosotros le damos a aceptar y se nos carga. Lo primero que se nos carga en pantalla es un PDF donde nos dice, a ver por si se ve muy pequeño, aquí. Un PDF donde nos dice la tabla que tiene errores, el campo que tiene errores, el número de registros de errores y una descripción del control. La tabla de inversiones, como ha contado antes Paco, es con un control dentro de la serie 100. Si seguimos para abajo, recintos es de la serie 200, etcétera. Nos dice justo el control y nos dice qué es lo que pasa. Pues aquí se han detectado 117 registros, que son el número de registros que tienen errores, que tienen un valor incorrecto en el campo ejecución de la inversión. Entonces tendremos que ir, ver cuáles son esos 117 registros y corregírselos. Luego, bueno, pues hay más, el responsable de estatuto, la tenencia. Bueno, aquí tendríais el informe para que podáis ir resolviéndolos. ¿Cómo podemos ir resolviéndolos para identificarlos perfectamente? Pues para eso nos vamos a la carpeta donde tenemos ACME, que es esta.
aquí se han generado todos estos ficheritos. Tenemos el PDFs para que lo podamos abrir cada vez que queramos y además se nos ha generado un CSV con cada una de las tablas que tienen errores. Tienen errores todas las tablas, menos la de especificaciones. ¿Veis? La de especificaciones sigue aquí en verde y sigue cargada. Todas las demás la ha borrado el programa y nos la ha exportado en formato CSV. Por ejemplo, si abrimos inversiones, podemos ver en la misma tabla completa de inversiones que además tenemos el ID de línea. ¿Para qué nos sirve el ID de línea? Porque nosotros podemos coger el otro Excel que se nos ha generado y en este Excel tenemos, vamos a ponerle aquí un filtrito, tenemos en esta columna todos los controles que tienen error y en esta columna tenemos toda la ID de línea que tienen error. Si, por ejemplo, queremos saber el 120, pues el 120, pues todos estos ID de línea tienen el error. Este de línea podemos buscar en nuestro CSV y entonces podemos ver, podemos solucionarle sobre este mismo, si queréis, todos los errores que tenga. Podemos ir guardando aquí, podemos ir grabando aquí todos los cambios que vayamos haciendo y una vez que tengamos todos los cambios hechos y todos los cambios corregidos, tendríamos que volver a cargarlo. Y podemos cargar esos mismos CSV. Entonces nosotros nos vamos aquí a inversiones, vamos a cargarlo todo otra vez. Como ya he explicado, no hay que volver a cargar los que están bien. Si solo hubiera error en inversiones, todos estarían en verde, no habría que volver a cargar ninguno de los que hay en verde, solo los que hay en negro. Aquí cogeríamos el fichero de inversiones, que aquí pone con errores, pero que ya lo habríamos corregido, y lo cargamos otra vez, y lo carga perfectamente. Recintos. Diferidos. Y los dos calendarios. Bien, una vez hecho esto y que teniéndolo otra vez todo en verde, ya tenemos de nuevo el botón de continuar. Lo que pasa es que yo voy a hacer trampa. Ahora me voy a saltar los controles, porque no me voy a poner a arreglar todos los errores que tenían estos ficheros. Entonces yo le doy aquí a saltar controles y el procedimiento... Aquí me salta los controles, este botón no lo voy a tener vosotros, y el procedimiento es el mismo. Si ya no tuviera errores, pues nos sigue informando de los ceros y ya está copiando las tablas. Nos sigue informando de los ceros de que son las inversiones que solamente podrían estar como diferidos de ejecuciones previas. Y aquí ya tenemos que cargar el programa operativo. Carga un programa operativo 2025-2028, le damos a aceptar y ya tenemos el programa operativo cargado, sin errores ni aviso. Ahora, igual, si salimos y queremos seguir trabajando otro día, pues cuando volvamos a cargar el tenemos el botón de continuar programa operativo y ya en lugar de llevarnos al otro menú nos lleva a este, porque ya los datos están procesados. ¿Y qué hacemos? Pues esto ya lo sabéis de otros años. Tenemos que entrar a ver o editar la memoria. Podemos editar la memoria y tenemos que ir rellenando pues, cada uno de los apartados de la memoria del proyecto de programa operativo. En datos generales tenemos los datos de siempre, podemos rellenar el representante, podéis rellenar, si queréis, la forma de financiación y gestión, que originalmente aparece con FFFG, pero eso es una cuestión interna del programa, lo podéis cambiar y rellenar vuestra forma de financiación y gestión. Entraríamos en la situación de partida y aquí pues ya sabéis que en distintas solapas vamos rellenando los efectivos productivos. Esta tabla no se puede importar, aquí habría que rellenarla aquí o pegar de un Excel que tengáis con las mismas columnas. La situación, a veces se pierde el menú, tenedlo en cuenta que a veces no sé por qué se baja el scroll del lado y se pierde el menú de arriba, ¿vale? Hay que darle para arriba para que aparezca. Entonces la situación inicial de la producción, la recogida y bueno, las distintas solapas que tiene la situación de partida. El análisis ex ante, donde escribiríamos el resultado del análisis ex ante y las necesidades a las que habría que hacerle frente con el programa operativo. Rellenamos algunas. De igual manera, luego entraríamos en las finalidades que agrupan inversiones. Lo primero que nos da es que, como no hay ninguna, pues que
pongamos una y la describiríamos. Más abajo podemos asociarle algunas de las inversiones que ya se han procesado. Si accedemos, pues podemos rellenar algunas de las inversiones. ¿Vale? Si volvemos a la finalidad, pues ya la finalidad las tiene aquí abajo rellenas. Y además nos ha indicado los años en los que se va a ejecutar esta finalidad con estas inversiones y los objetivos a los que están orientadas esta inversión. Si lo vamos añadiendo, pues todo va cambiando de manera dinámica. Y si queremos, bueno, si volvemos, pues tenemos una finalidad que podemos añadir una segunda finalidad, lo que queramos, ¿vale? Podemos borrarlas también. Luego, accedemos a inversiones. Si accedemos a inversiones, que es un poco más la chicha que tiene lo que es el programa operativo en sí, después de las finalidades, pues aquí tenemos todo el listado de nuestras inversiones. Tenemos un aviso en las que están en extinción, porque tienen el 0. Y aquí también podemos, bueno, de hecho en la misma pantalla, aquí podemos asociarla a las finalidades que queramos. Una finalidad 1, incluso una finalidad 2. Podemos usar también el desplegable. Y así las pondríamos todas y con el botoncito pues accedemos a la ficha. Si accedemos a la ficha de esta primera, pues aquí tenemos la ficha de inversión. Además, las anualidades, tanto en unidades como luego más adelante en su ejecución y financiación, están limitados el número de años. Antes salían más, ahora ya salen solo los del programa operativo. Y aquí describiríamos pues todos los detalles. Tendríamos aquí pues las distintas solapas, los distintos apartados donde tendríamos que ir rellenando cosas. El apartado 4, la moderación de costes, pues este apartado cambia en función de la moderación de costes que le hayamos puesto. Entonces, pues aquí tendríamos que rellenar lo que se necesite, ¿no? Aquí en caso del proveedor, la descripción, observaciones, lo que sea. Aquí además nos permite ver, pero aquí ya esto es solamente para mostrar datos. Podemos acceder a los titulares de esta inversión y dentro de los titulares podríamos acceder a la ficha de ese beneficiario de esta inversión. Todo esto ya lo habéis visto vosotros, pero aquí no se puede hacer nada. Esto simplemente es informativo, que se sepa que este titular pues, ha pedido todas estas inversiones que tiene aquí y que además, pues si le damos aquí, podemos acceder a la ficha a la ficha de esa otra inversión, o si le damos al primer botón, lo que nos cargaría en la parte de abajo serían los recintos. En este caso, que no hay ninguna que tenga recintos y no carga. Ahora van por otro lado, da lo mismo. Una vez tengamos, volviendo hacia atrás, una vez tengamos, todas las inversiones ya rellenas con nuestra ficha, se me había olvidado comentaros, aquí tenemos un botón que imprime en PDF todas las fichas. Este botón imprime todas las fichas. Y si entramos en la ficha, teníamos... pues yo creo que teníamos un botón para imprimir la ficha, pero entonces no está implementado aquí todavía. Pero aquí en el de fuera sí que tenemos el botón para poder imprimir un listado o sea, no el listado, sino todas las fichas, una seguida de otras. Una vez que tengamos todas las fichas cumplimentadas, pues básicamente lo tenemos todo terminado. Bueno, en diferidos, si tenemos diferidos, también tenemos las casillas para poder explicar, si queremos explicar algo, en las observaciones de los diferidos de la anualidad en curso, en la parte de arriba, y si tenemos diferidos de ejecuciones de anualidades previas y que los escribimos en el fichero de inversiones, que eso es porque queremos modificar los tramos, pues aquí debajo podemos escribir el por qué solicitamos modificar los tramos. En este caso, pues en el ejemplo no había ninguno. Por último, ultimísimo, podemos acceder aquí al listado de todos los titulares y podemos acceder a sus fichas y a sus ubicaciones. Pero aquí no se puede escribir nada. Esto es solo informativo por el procesamiento de todos los datos que hemos metido y que hemos hecho. Por si queréis ver si está todo bien o no está bien. Accedemos a un titular y aquí tenemos sus inversiones. Esta, por ejemplo, sí que tiene recintos. Pues le damos aquí a recintos y nos carga en la parte de abajo los recintos de la inversión sobre la que hemos pulsado. La de arriba no tiene y la de abajo sí, ¿vale? Y la va cargando. Pero esto ya a modo de información que tengáis vosotros de cuáles son los datos que habéis ido metiendo. Tenemos un apartado de otras consideraciones, que al final es un apartado de observaciones para que escribáis lo que necesitéis y que no hayáis podido incorporar en otros apartados. Y una vez que tenemos todo el programa operativo terminado, pues le pulsamos a volver y ya estando dentro de este trámite, podemos cerrar el trámite. No sé si os acordáis, en algún momento surgió la posibilidad de que se pudieran actualizar
los datos de origen, que podáis actualizar los CSV después de ya haber estado trabajando, os habéis dado cuenta de un error y no queréis perder toda la información descriptiva que habéis metido. Bueno, pues a través de datos de origen y actualizar tablas de partida, nos lleva a una pantalla parecida a la de antes, donde cargamos los nuevos CSV para que se procesen, ¿vale? En este caso, pues ya no lo tengo que hacer. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo borrar el trámite? Que, bueno, no, porque si acabo de escribirlo todo, pues no quiero borrarlo y ya lo que hago es cerrarlo. Al cerrarlo, la primera información que me da es que me he dejado todas esas inversiones a las que no le he puesto moderación de costes. Pero bueno, esto es informativo. Si quiero continuar, continúo. Si no, pues no y lo relleno. Bueno, son todas esas o más. Ahí lo limitamos a que salieran unas pocas, pero si esas las rellenamos, seguirían saliendo más hasta que las rellenemos todas. Le decimos continuar, ya nos pone nuestro identificador de cierre y ya tenemos nuestro trámite cerrado, que ya pasa a formar parte de los trámites cerrados. Podemos acceder a él, podemos revisarlo, incluso podemos reabrirlo, pero cuidado que si se reabre, luego nos genera otro identificador de cierre si lo cerramos. ¿Qué más cosas? Bueno, si iniciamos una mejora o una alegación, nos sale un nuevo cartelito que nos dice que la mejora o la alegación tiene que hacerse, pero que las ID de línea tienen que ser las mismas que ya había antes en el fichero que se nos ha generado previamente. Cuando hemos metido los CSV originalmente ya le hemos generado una ID de línea, identificativo, y que ya no deberían de poder cambiarse. Entonces, para poder hacer este trámite e iniciar una alegación, una mejora o incluso un recurso o el trámite de resolución, necesitamos unos CSV que ya traigan los IDs de línea. ¿Vale? Aquí le damos a continuar, ¿vale? Pero bueno, no los tengo, pero y los quiero. Si no tengo esos CSV que no me lo haya mandado la administración porque no haya resolución todavía, yo cancelo mi trámite y puedo extraer los que ahora mismo tengo de este trámite cerrado, puedo extraerlos para hacer sobre ellos la alegación, la mejora o lo que sea. Y para eso está la herramienta que hay en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí la pulsamos y tenemos dos cositas que se pueden hacer a través de este menú. La segunda de ellas es la de la exportación de las tablas en CSV. Si nosotros le pulsamos aquí, se me van a expulsar, que deberían de haberse expulsado, o sea, exportado. Pues no la está exportando, pero si le damos al botón ese, se la exporta. ¿Vale? Entonces con esa hacemos los cambios que creamos oportunos y y sobre ellas pues hacemos los cambios y las subimos y hacemos el nuevo trámite. Y luego el otro apartado que tenemos en la parte de arriba es una forma de actualizar el listado de cuarto nivel. Si aparece un nuevo listado de cuarto nivel, nosotros lo suministraremos también con un formato de base de datos protegido con contraseña y a partir de este botón podríamos importarlo para que se nos actualice, para que todos los controles lo hagan sobre ese nuevo listado de cuarto nivel. ¿Vale? Aquí tenemos la fecha de la actualización del que tiene subido. Pero cuando haya nuevo, nosotros lo generaremos y se pondrá en el repositorio a disposición de vosotros. ¿Vale? Pues en principio eso es todo con respecto a PPO. Entonces, una vez hecho esto, aquí tendríamos nuestro fichero de datos PPO, que sería el fichero que tendríamos que subir a Pro. Ya este fichero además tiene un procesamiento de compactado, de manera que esperamos que ya no se vuelvan a generar estos ficheros de datos que se generaban de 50, 100, 200 megas, sino que siempre se queden con unos megas, pues no sé, medios bajitos, pues a lo mejor en torno a 20 o en torno a 50, dependiendo de los datos que metáis, pero no de cientos de megas. Vale. Luego lo que os quería explicar, el ACME Manco, que es igual que el ACME PPO, pero quería explicar la pantalla de justificación de las modificaciones. Entonces, yo ya tengo aquí uno precargado. Vemos que es la versión 20, modificación de anualidades no comenzadas. Y cuando aceptamos aquí,
ya tengo un trámite cargado y ya tengo todos los ficheros cargados. Entonces, este programa operativo, no me acuerdo de qué es, o sea, no me acuerdo de la anualidad que tiene, pero sí que los calendarios que le he metido tienen más anualidades, ¿vale? En modificación de anualidades no comenzadas, una de las posibilidades es ampliar o reducir el número de anualidades del programa operativo. Entonces, eso, para poder hacerlo a través de ACME, se hace pues simplemente poniéndole más columnas a los calendarios de ejecución y financiación y bueno, luego tendréis que justificar donde sea por qué queréis ampliar o reducir el programa operativo. Pero para que ACME lo habilite, lo que tenéis es que cargarle unos calendarios que tengan más años. Entonces, aquí nosotros le decimos, vamos a saltar los controles de igual manera. Y los procesamos los datos, a ver qué nos dice. ¿Veis? Ahí nos dice que según el año de finalización del programa operativo, como sabéis, los ficheros de datos del manco, o sea, del MPO, vienen de las MAC, que a su vez vienen de un PPO o de otro manco anterior. Entonces, siempre tenemos los datos ya rellenos de cuál es el programa operativo. Entonces, aquí se compara y dice que según el año de finalización del programa operativo, se está solicitando una ampliación, ¿vale? Pues nos informa, correcto, y le damos a continuar. Y nos va a cargar el programa operativo 2530. Creo que el otro era 2528 y le he añadido un par de columnas más, pues 2530. Y ya entramos en la pantalla de opciones de manco. En las modificaciones de programa operativo, o sea, las modificaciones de anualidades no comenzadas, nosotros aquí podemos acceder a la memoria, pero aquí hay muy pocas cosas que podamos cambiar, porque la memoria es fija. Entonces, la justificación de las modificaciones habría que hacerla a través del botón justificación de cambios o justificaciones adicionales. Al final, justificaciones adicionales es un observaciones, para que escribáis lo que os dé la gana, que hayáis visto que no podáis haberlo cumplimentado en algún otro apartado de ACME. Pero lo importante es la justificación de cambio. Entonces, la ventana de justificación de cambio es esta y tiene dos apartados. En el apartado superior tenemos la justificación de todas las letras que se ponen en el fichero de inversión. Y en la parte de abajo tenemos otros cambios que se han podido solicitar o que se pueden solicitar a partir de esta pantalla. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una letra A que dice que hemos pedido inclusión de nuevas inversiones. Si le damos a ver cambios, tenemos una inversión que además nos dice que la hemos suprimido. Ha detectado que tiene ejecución y financiación 0, con lo cual la suprimimos. Y aquí en el botón de justificar, pues tenemos que justificar por qué la suprimimos. Y así con todo. Cambio de titulares, hemos puesto la D en algunos sitios. Entonces, cambio de titulares, la hemos puesto en todas esas inversiones y para justificarla se nos abre el apartado quinto de la ficha con lo que haya escrito y debajo una tabla con los beneficiarios afectados. Entonces, aquí el apartado 5 habría que escribir cosas. En este caso no estaba en la ficha rellena, pero debería de estar con algo escrito y nosotros deberíamos añadir algo. Se recomienda que no borréis el texto que había originalmente para poder tener una trazabilidad. Si ahí había un texto escrito, pues nosotros con darle intro, escribir debajo, podemos ponerle la etiqueta MPO, manco, lo que queráis, y a partir de ahí podéis escribir la justificación de por qué le habéis puesto una letra B, me parece que era, ¿no? B. ¿Vale? Y así vamos haciendo con todo. Entonces, en este apartado, en esta parte de arriba, lo que vamos es justificando todos estos cambios. La D, un cambio en los calendarios, aquí tenemos adelanto o retraso, según se haya puesto el importe de realización y de financiación, y tendremos que justificarlo. Y aquí una variación de presupuesto, donde de cada inversión nos abriría tanto la calidad técnica como la moderación de coste para que justifiquemos por qué hacemos ese tipo de cambio. Esto sería parte de la ficha de esa mejora de invernadero, que es la que hemos abierto, y tendría todos los apartados rellenos, y de nuevo os digo que lo suyo sería que no os borraréis lo que había originalmente, sino que añadáis con la marca de la modificación que se ha hecho en el MPO. Luego, ¿qué más cosas tenemos aquí para poder justificar o solicitar? Pues mira, como en la modificación de anualidades no comenzadas se cuenta el desglose de todas las inversiones del año de detalle, del año siguiente, pues sería como si todas las inversiones estuvieran marcadas con una B.
Ya hemos marcado alguna, pero podría ser que se han puesto titulares de todas las inversiones. Entonces, aquí en este apartado habría que justificar el desglose nuevo de todas estas inversiones, porque realmente a todas estas inversiones se le han puesto nuevos beneficiarios. ¿Vale? Sí, procede. Luego, se puede solicitar un cambio de la forma de gestión y la forma de financiación del fondo operativo. Si le damos aquí, vemos nuestra forma de financiación y gestión porque vendría arrastrado de otro, del MAC o del PPO. Nosotros podríamos aquí escribir lo que sea, lo guardamos y ya nos dice que se ha solicitado el tipo de cambio. Luego, aquí sería el siguiente apartado, duración del programa operativo. Se ha solicitado y no se ha justificado todavía. Como habéis visto, cuando hemos cargado los datos, ha detectado que hemos pedido más anualidades y ha dicho que hemos ampliado el programa operativo. Pues aquí podemos entrar y podemos justificar la variación del programa operativo. Y cuando lo guardamos, pues ya nos dice aquí que se ha justificado, que está solicitado y además justificado. Además, nos permite añadir o eliminar nuevas finalidades. Podríamos añadir una nueva finalidad, le diríamos que es la finalidad 4, la guardamos y además nos dice que por qué. No solo basta con describir la finalidad, sino que tenemos que decir por qué queremos una nueva finalidad. La guardamos y ya nos aparece aquí como la que la tenemos de alta y, por ejemplo, pues en la 3 me la voy a cargar. Pues le damos a editar y le damos a borrar. Si le doy a borrar me dice, no, que tienes que justificar por qué la borras. Pues porque la borro. Pues la borro, le doy a borrar y la marca como eliminada. Entonces aquí si volvemos, pues ya tenemos aquí que hemos solicitado alta y baja en las finalidades. Y luego también podemos reasignar finalidades, también se nos permite. Entonces, en el listado de inversiones, que tenemos las originales, con la asignación de finalidades originales, pues aquí tenemos una reasignación, pues por ejemplo, de la 3, como he puesto una 4, pues que la 3 ahora van a la 4. Y además tengo que escribir el por qué. Si no, no me dejaría continuar. Y ya le doy aquí a guardar. Y ya me dice aquí que he reasignado finalidades. ¿Vale? Entonces, eso tenemos así. Ya tenemos justificado todo lo que hay en nuestro MPO, con todas las modificaciones, algunas otras cosas que hemos podido solicitar a través de la aplicación. Y ya lo único que me queda que podemos hacer es que se permite editar la ficha de inversión, perdón. La ficha de inversión se permite editar. Pero para eso tenemos que entrar en la memoria. Tenemos que entrar en las fichas de inversión. Todo esto, los apartados todos son iguales que al MPO, excepto este de ficha de inversión. Pues este de ficha de inversión ya tiene más datos. Nos indica si tiene las inversiones, nos dicen si se ejecutan las anualidades de detalle, nos dicen si ha tenido una modificación en este primer trámite, que lo tenemos aquí abajo marcado, que es el primer trámite, nos dice las finalidades originales y las finalidades reasignadas. Además aquí pues nos dan unos determinados mensajes. En este caso pues no tienen mensajes nada más que las que están reasignadas. Un poquito más adelante, que aquí en esta pantalla que es chica y se me sale, pues podemos tener más mensajes. Si están en blanco, pues bien. Si no, pues tendríamos que verlo. Aquí pues nos indican las que están en extinción. Como comentaba, el entrar aquí puede ser, bueno, pues que queremos revisar nuestra memoria, pero vamos a editar una memoria. Por ejemplo, la blanda de plástico, que es la primera, vamos a editar la ficha. Accedemos a la ficha. Aquí por colorines se nos indica el año de detalle, los años siguientes, los años pasados, y en la parte de arriba tenemos un botón para editar la ficha. Al editar la ficha, si le damos al botón, ya la ficha dice que se va a editar. Ya queda marcada. De hecho, nos avisa que si no queremos editarla, que le demos a no. Porque ya la ficha, aunque no toquemos nada, queda marcada como editada. Entonces le decimos que sí y ya se nos pone ficha en edición. Podemos cambiar lo que nos dé la gana. Y cuando le damos a finalizar edición, pues finaliza la edición. Y si salimos al listado de inversiones, pues nos debe de decir, a ver si yo lo veo, que la ficha está editada. ¿Vale? Porque queda marcada como editada. ¿Vale?
Bueno, pues con todo eso, vamos al índice. Bueno, pues con todo eso ya hemos terminado. Ya lo único que tendríamos que hacer, pues no se pueden hacer más cambios en la memoria. Aquí se puede revisar la memoria, pero es igual que lo que hemos visto en el PPT, pero no se puede cambiar nada. Y ya aquí lo único que podemos hacer es cerrar el trámite. Y al cerrar el trámite, pues ya está. Tenemos el trámite cerrado y ya lo tenemos aquí. Aquí de igual manera tenemos la opción de exportar los CSVs con la ID de línea para poder generar un nuevo trámite, por ejemplo, al iniciar una mejora. Que al iniciar una mejora, aquí no sale el mensajito, aunque debería de haber salido, pero no sale el mensajito, pero ya sabéis que para iniciar una mejora, pues hay que utilizar los ID de línea que se han generado en el trámite previo. Cancelar el inicio de la mejora. Y ya está, tenemos la herramienta arriba para poder generarlo. Pues ya está. Esas son las novedades. Y ya, bueno, pues si tenéis alguna duda, si tenéis, no sé si tenéis que continuar también con algún otro punto. Bueno, si quieres continuar con los restos de puntos que tienes tú pendiente de la hoja de cálculo y eso, y ya terminamos el bloque completo. Bueno, de la hoja de cálculo, no sé, lo que ha comentado Paco. Yo si queréis que la abra, la abro. No sé. Vamos, no tiene- era un punto que no tenéis que decir nada más que lo que ya he dicho, que están las instrucciones, recordad que están las instrucciones, que está en la versión actualizada, ¿no? Vale, pues bien, pues perfecto. Nosotros lo que teníamos era un punto que me parecía para vosotros, ¿no, María Jesús? Pues yo continúo. Si tú has terminado ya con todos los puntos, pues perfecto. ¿Estoy compartiendo pantalla? No sé si estoy compartiendo pantalla. No, ahora mismo no. Si quieres que te comparta el último punto, porque lo tengas presente, te lo comparto. Buenísimo. Si queréis, hacemos las consultas sobre todo lo que nos ha enseñado ahora y ya sigo yo a continuación. Marichu, no sé si lo que querías preguntar está relacionado con esto. Puede haber de todo. Vamos a ver, sí, solo más relacionado con lo que se acaba de comentar, solo una preguntilla. Habéis dicho que se pueden imprimir las fichas de inversión, ¿no? Se genera un PDF, digamos que para imprimir la ficha de inversión, solo la ficha de inversión, ¿no? No hay opción a otros apartados de la memoria ACME, ¿no? Como situación de partida, finalidades, etcétera. No hay opción, ¿no? Ahora mismo no, solamente las fichas. Vale. Si queréis que se impriman el resto de cosas, podemos estudiarlo y ver lo que podemos tardar. Vale, bueno, no, es que esto quizás sería interesante verlo, pero bueno, la ficha ya es un avance. Bueno, es un avance, no existía ya el año pasado, me refiero, pero que sí está bien. Vale. Pero bueno, lo pregunto porque nunca está mal a veces de tener a mano, pues yo que sé, todo lo que uno hubiese declarado como finalidades, etcétera, sin tener que pinchar dentro y verlo, porque a veces, de hecho, a la hora de visualizar no se veían todos los textos completos. Pero bueno, ya está. Eso por un lado. Luego, mis otros comentarios son relacionados, son un poco más generales quizás. Nos insistís que hay que seguir las instrucciones que hay en los listados de inversiones, los ficheros de inversiones que nos habéis facilitado, que hay unas instrucciones en PDF, ¿no? Esas instrucciones normalmente las seguimos a la hora de elaborar los ficheros de inversiones. Distintos o diferidos, ¿no? Todos los distintos ficheros. Pero hemos detectado que con los controles que se hacen hasta ahora, ¿no? En verificador y en ACME, porque bueno, la totalidad de controles actuales podríamos decir que lo que dice verificador y luego dice ACME, ¿no? Pero hay cosas que no coinciden o que no nos quedan claro con la descripción de los ficheros. Creo que necesitamos tener unas instrucciones mucho más claras de las que hay actualmente y que nos eviten ese tipo de problemas. Hay de hecho contradicciones entre los ficheros y a veces, ¿no? Y lo que hay que hacer, ¿no? En los ficheros para que no den problemas en ACME.
Entonces, esto yo creo que sería importante que se tenga en cuenta y que haya una coordinación entre ese modelo, este formato de ficheros que está facilitado y lo que controla ACME. En estos últimos tiempos del año, ya voy a hablar de lo actual, pero bueno, para que no se reproduzca en el futuro tampoco para el 27, y entiendo que para el 26 seguimos utilizando lo que tenemos. Está habiendo cambios de criterios. En la Mac 1, por ejemplo, teníamos mantenimiento, valía poner un campo en vacío cuando no era 3 ni 5 ni 10, y ahora en la última versión del ACME, pues hay obligatoriamente que poner un número que sea, pues, que no sea cero, digamos, que sea un 2, 3, 5, 10, los años de mantenimiento que se consideren. Pues yo creo que ese tipo de cambios deberíamos de tener conocimiento, porque si no nos vemos otra vez pasando ficheros, cargando, descargando, encontrándonos con incidencias que hace perder mucho tiempo en realidad. Mm, También estaría quizás bien que vuestro listado de controles, que tenéis más de 100 controles que habéis comentado, ¿no? De los distintos tipos de ficheros, pues a lo mejor que tengamos acceso a ese listado de controles, que no solo se nos genere cuando estemos cargando un fichero, que los tengamos, porque bueno, a lo mejor evitamos tener problemas a la hora de cargar. Si al leer este tipo de incidencias nos damos cuenta que decís que si he puesto NP en algún sitio no puedo tener NP en el otro, o tengo que tener, si tengo NP en inversiones, tengo que tener NP en recintos, o bueno, no sé, ahora digo una cosa al azar, pero hay veces que a lo mejor tener este listado de controles completo nos podría venir bien. Y hasta eso. Y por último, mm, l- veo, pero no es de cara al 27, en realidad es más de cara al 26. Nos estamos encontrando con problemas en los ficheros cuando estamos haciendo las Mac, y errores que surgen, pero son errores que proceden de la resolución inicial del programa 26, por ejemplo. Entonces yo ahora esta mañana mismo, ¿no? Antes de esta reunión he estado mirando un fichero y tengo errores porque de algunos diferidos me dicen que tengo dos líneas del mismo concepto y dos IDs líneas distintas, y me da un error. Pero claro, yo si tengo aprobado esta inversión con dos ID de línea de inversión, no puedo ahora, para hacer mi Mac 2, eliminar, o no sé qué solución me vaya a tener que dar, pero quiero que se tenga en cuenta que a veces hay problemas que tenemos que buscar una solución entre todos para que las OPEs puedan avanzar con sus Mac. Y hasta por ahora. Muy bien, pues muchas gracias, Marichu. Te voy contestando, yo he ido tomando nota. A ver, respecto a la primera pregunta sobre imprimir cada una de las partes, es cierto bueno, de varias OPEs nos lo han dicho, que les interesa tener un documento impreso para trabajarlo en papel, o incluso cuando se ha finalizado, se ha presentado, tener el bloque completo. Entonces, bueno, como ha dicho Juanfran, vamos a intentar que cada una de las partes se puedan imprimir, o el bloque completo. Bueno, de momento, lo más necesario en la ficha de inversión, pues eso sí se puede sacar, pero tomamos nota del resto para cuando se pueda meter esa mejor. Sobre las instrucciones de los ficheros, tenemos ya un documento de trabajo nuevo que os vamos a pasar ya en los próximos días, de las instrucciones de cumplimentación de los ficheros revisadas. No hay cambios importantes, porque el modelo de fichero sigue siendo el mismo del que venís. No hay ni columnas nuevas ni nada de eso. Simplemente son las instrucciones aclarando cosas que se han detectado de vuestra gestión, en el soporte sobre todo. Y como tú también has indicado, pues que no haya incongruencias con ADME. Entonces, bueno, deciros que en los próximos días os vamos a pasar os avisaremos que hay la versión actualizada de estas instrucciones de cumplimentación de ficheros. Sobre los cambios de criterio, bueno, entiendo que
digo de las versiones de Acme. Realmente no creo que sea la forma más adecuada de llamarlo un cambio de criterio. Es cierto que cuando se han ido sacando versiones, pues por la situación, porque la fecha, porque a lo mejor no se ha explicado bien el cambio, por el motivo que sea, sí que es cierto que ha habido controles concretos que inicialmente habíamos pensado que debían ser obligatorios, que luego se ha flexibilizado y se ha mantenido como si fuera un aviso, sobre todo para no bloquear vuestra presentación de solicitudes y no dificultar el trabajo. Pero bueno, la tendencia debe ser a que cada vez la versión con las instrucciones necesarias, pues cada versión, pues los controles sean más rígidos, por decirlo de alguna forma, pero no por ser rígidos por molestar, sino porque llegue la solicitud lo más correctamente posible presentada. Entonces, bueno, que sepáis que somos conscientes de las dos cosas. Por un lado, que queremos que vuestra solicitud venga lo mejor posible y para agilizar la tramitación, pero que por otro lado, pues tampoco queremos poner limitaciones innecesarias a la tramitación. Entonces, bueno, estamos todos pendientes de eso, vamos, es lo que quiero decir. En concreto, uno de estas limitaciones que había que tuvimos que quitar fue precisamente por lo que has comentado tú. Es cierto que como se han puesto nuevos controles, pues hay fallos o más que fallos o incongruencias con los ficheros ya aprobados que, pues eso, que generan problemas porque saltan en el momento de la más. Entonces, yo de esto lo único que veo solución es que cuando ocurra nos lo comuniquéis y vemos en concreto qué caso es, porque puede ser efectivamente que haya un error y requiera una corrección de errores de la resolución aprobada o que encontremos otra solución para arreglarlo, ¿vale? Entonces, esto espero que ya sea residual, que cada vez vaya siendo menos bueno, porque la aplicación está más completa con cada vez más controles. Pero ya os digo, si os seguís encontrando esta situación, pues nos la comuniquéis y vemos la solución que hay que darle, vamos. Que ya hemos hecho algunas errores de ficheros de que se han detectado algunas cosas. Y bueno, respecto al acceso al listado de controles, yo también lo he pensado. Cuando nos enseñado ese CSV que venía el listado de línea y al lado el código del control, no sé, Juan Francia, y es posible poner otra hoja con la leyenda de cada número, lo que significa. Pues eso está escrito en otro sitio. Lo que sale en el PDF es lo que controla. O sea, el textito que te pone es lo que controla. La idea sería que tener digamos, el listado completo con los 100 y pico errores, por ejemplo, si es posible. Lo mismo que cuando ahora mismo en verificador te pone la pestaña que pone controles y te puedes ver los distintos errores, bueno, o los controles más bien que se realizan, porque que tengamos acceso a un documento completo. El problema es que no es. Bueno, bueno, repito, no sé si me he explicado bien. Cuando he visto el listado de errores que se generan en el CSV, en ese momento, pensando que si fuera una P, pues echaría de menos tener al lado la lista completa de lo que significa cada número. De forma más ágil. No sé si eso es lo que te refieres, Marichu. De todas formas, no, porque realmente la OP tiene el fichero PDF que se genera con los errores que te han surgido. Es decir, ahora mismo tal y como está, digamos, está bien, entre comillas, me refiero, es decir, que se genera el PDF en el que te dice los errores que tienes tú en tu fichero concretamente y tienes luego el Excel para detectar en qué ID de línea. Eso está bien. Es simplemente como una cosa adicional de tener el listado completo, pero vamos, que para solucionar los problemas tal y como está ahora mismo, está bien. El tenerlo completo es que a lo mejor a veces a la hora de hacer el fichero, si tenemos una duda en algo, por lo mismo ahí detectamos algo, pues si lo hago así mejor no me van a salir errores. Sería Vale. solo quizás para evitar un error posterior.
Vale, Que a lo mejor tampoco se utilizará mucho, no lo sé, pero entiendo que no es mayor problema tener acceso a eso a priori. Quieres tener la lista completa no solo para saber los que se han generado, sino para prevenir que se te generen otros, ¿no? Lo que me estás diciendo, Claro, ¿no? porque los que se han generado ya me salen. Es decir, yo cuando cargo, ahora mismo cuando se carga el fichero en ACME, se te genera el fichero PDF que nos ha enseñado antes Francisco, digamos, si tenemos acceso a él. Y los Excel con las líneas de errores también, eso ya lo tenemos, digamos, lo estamos utilizando ya. Lo vemos, podemos poner en el manual un listado completo de errores, no hay problema, pero vamos, que ten en cuenta que ese listado no tiene por qué ser exhaustivo, Este digamos. listado, efectivamente, este listado entiendo que conforme se irán mejorando controles o realizando más controles cambiará. Eso es verdad. Y que hay controles que a lo mejor se hacen en esta fase que ya están hechos y que luego, pues la parte de la tramitación nuestra, a lo mejor tenemos otros controles que no se hayan metido todavía en una fase inicial, pero bueno, veo Sí. bien que de un vistazo se puede haber el listado completo actualizado. Y acabas de mencionar la parte vuestra. Lo que a veces no entendemos bien es por qué nosotros, nuestros controles, pues a lo mejor nos sale ya un fichero bien y cuando los técnicos de las delegaciones trabajan sobre lo que la OP ha conseguido cargar y ha generado cuando la OP, nosotros entendemos que cuando la OP ya ha podido terminar, digamos, una Mac y presentar una base de datos de Mac, que ya no hay errores de ficheros, supuestamente. Entonces, no entendemos por qué cuando llegan a las delegaciones, en la delegación a ellos les salen otros controles. Entonces, no sé si es que tienen, además de nuestros controles, más controles los técnicos de la delegación. En cualquier caso, sí que es cierto que más de una vez nuestros técnicos de delegación pues hacen mención a errores que les salen a ellos y nosotros hemos conseguido generar ya nuestros ficheros, bueno, nuestra base de datos ACME. Sí, a esto me refiero a que vuestra herramienta pues tiene un listado de control terminado y que Pero posteriormente ¿por qué la administración tendría más y luego salen errores que no podíamos haber detectado o a lo mejor subsanado antes? No, no sé cómo decir, no sé si hay bueno, alguna posibilidad. porque las herramientas van mejorando poco a poco y estamos procurando que progresivamente, en vez de hacer, digamos, los controles al final de la cadena, pues cada vez se hagan en una fase más temprana. O sea, que tienes razón que eso lo estamos implementando, pero bueno, que puede haber otros. También nosotros hacemos cruces con la base de datos global, con todas las OP. A lo mejor hacemos cruces de anualidades anteriores, o sea que es otro plano de trabajo, pero vamos, nuestra idea ahora mismo es que los controles que hacemos a posteriori, que podáis haber hecho vosotros previamente, pues añadirlo a vuestra aplicación lo antes posible. Esa es la idea. De acuerdo, gracias. Bueno, pues yo quería añadir algunas cosas antes de que se me olvide. Como Juan Fran ha estado hablando de una de las variaciones de las duraciones de los programas operativos y eso que se pueden señalar ahí en ACME, pues quería recordaros que si alguna OPCH tiene intención de modificar la duración de sus programas operativos, tanto si es alargarla o reducirla para la próxima anualidad, es conveniente que nos aviséis para asegurarnos que en PROA el problema a la hora de crear del año que viene. No sé si esto ya es automático o no, la verdad, pero vamos, en anualidades anteriores pues hay OPs que nos han dicho, mira, yo tenía un programa 24 o 23, 25 y quiero hacerlo 23, 27. Pues en PROA se le ha ampliado la duración del programa planificado inicialmente de forma que se pudiera meter la anualidad siguiente. Entonces, bueno, si estáis en algún caso de estos, pues nos avisáis en cuanto podáis y lo revisamos en prueba para que no tengáis problemas a la hora de crear la solicitud nueva de 2027. Juan Fran, si quieres, comparte la última diapositiva, ¿vale? De formato Voy, sí.
Bueno, perdón, nadie más tiene dudas de la parte de ACME, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre este tema? Bueno, pues voy a añadir dos observaciones más de cara a vuestra planificación de 2027. Y bueno, y el 2026 que todavía tenéis en ejecución y el 2025 que todavía está en fase de estudio del pago, es referente al lugar de ubicación y titularidad de la inversión. El Real Decreto indica que a la hora de solicitar un programa operativo, pues hay que decir el lugar de ubicación y la titularidad de las inversiones, bueno, salvo las excepciones que hemos puesto de que se hagan en la última máquina determinados sectores. Pero de forma general, hay que comunicar el lugar de ubicación y de titularidad, y además dice el artículo 4 que la explotación de donde se va a llevar a cabo las inversiones deben estar escritas en el registro de explotación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando vayáis a hacer una inversión que se vaya a meter en los programas operativos, necesariamente tiene que formar parte de los efectivos productivos, tanto el socio como la ubicación de la explotación, y tiene que estar escrita en el registro de explotaciones. Entonces, esa comprobación que hasta ahora pues hemos ido postergándola, mirando, justificándolo posteriormente con documentalmente, luego nos decís que ya no se puede meter porque ya ha pasado, etcétera, etcétera. Este tema es necesario que a partir de ahora esté claro que en el momento de solicitar una inversión, la explotación tiene que formar parte de los efectivos productivos, está correctamente registrada, y que en el momento que se haga el estudio de esa inversión, pues se haga esa comprobación, y si no se cumple lo que acabo de decir, pues no se puede admitir la inversión. ¿Cuándo se lleva a comprobación? Lo que me está diciendo José Manuel es que además que como en el momento de la asamblea es cuando se celebra la asamblea, cuando se decide lo que se va a incluir en los programas operativos y que se va a solicitar, pues en ese momento todo el mundo debe conocerse. Se va a solicitar estas inversiones, se van a hacer en lugar, y esas inversiones y esos socios forman parte de los efectivos productivos de la OPCH y están correctamente escritos, y no hay problema porque son problemas que al final el problema de un problema particular afecta a la totalidad del programa. Entonces, pues eso, recordaros la obligación de la declaración en el registro de tener actualizados los efectivos productivos y bueno, recordaros también que además en las solicitudes de presentación de los programas operativos, pues al firmarla, el representante que firma la solicitud se compromete a cumplir con todos los preceptos de la normativa vigente que incluye esto. Entonces aquí, bueno, aquí en la presentación he puesto una declaración responsable porque aunque ya de por sí la solicitud tiene este compromiso general de cumplir con la norma, vemos conveniente que a partir de ahora se incluya una declaración responsable expresa sobre los titulares y el lugar de ejecución que es de las inversiones que se incluyen en los programas operativos. Esto era un documento que se venía presentando en años anteriores, que quitamos un poco para reforzar lo que estoy diciendo. ¿Sería un documento por cada socio o un documento de la OPC en general? Un documento de la OP, porque al fin y al cabo la que solicita las inversiones es la OPCH en las explotaciones de sus socios. Entonces, la persona que firme la solicitud que haga una declaración responsable diciendo que las inversiones que se solicitan en el programa operativo son para titulares y se van a llevar a cabo en ubicaciones que son efectivos productivos en sus socios y que están correctamente registrados. Vale. Ayer nos dijeron que como ha terminado el plazo para el sistema integrado, pues eso se va a volcar, esos datos de la declaración de este año se van a volcar en el registro. Entonces, un agricultor que pida ayuda, que no sean de fruta y hortalizas,
pues declara sus explotaciones, pero además está obligado a declarar su explotación completa. Entonces, tiene que declarar también las ubicaciones de las frutas y hortalizas. Entonces, cuando se haga este volcado, toda la información debería estar contenida ya en el registro de explotación. Digo porque se han dado problemas de que se borran, de que desaparecen cosas, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto ya está contemplado por las normas que tiene que estar todo. O sea, que cuando se haga este volcado, que creo que ya en parte está hecho, no sé si terminarán de hacerlo hoy, pues que estéis pendientes de que sigue estando correctamente registrada la parte de fruta y hortalizas. Eso realmente es un problema porque a veces las entidades habilitadas que están haciendo las ayudas de solicitudes únicas a sus habilitados, bueno, a sus agricultores, pues efectivamente no tienen en cuenta la fruta y hortalizas, bueno, la fruta y hortalizas, sí, eso está pasando y claro, luego una vez que esté volcado la información de las ayudas de pago único, que está mal hecho, por supuesto, reconozco que ahí el agricultor tenía que a lo mejor haber insistido para que le pongan también su invernadero o la parcela que tuviera de fruta y hortaliza. Pero no sé, ahí no sé si qué posibilidad hay de modificar el registro una vez que esté grabado la información de las ayudas PAC. Sí, es que creo que hay una dificultad ahí, no lo sé, pero me parece que hay una dificultad. No sé si lo sabéis vosotros. Yo no sé si días concretos por los volcados, a lo mejor días concretos no se puede, día concreto no se puede registrar o algo, No, pero me refiero, una vez que esté grabada la información de la PAC, está como que no se puede volver a modificar la explotación. Si es una explotación que tiene ayuda de solicitud única que ha sido grabada por un habilitado de solicitud única, creo que después no se puede, por ejemplo, añadir un invernadero que no hubiese declarado. Eso es un tema que no conozco bien porque tenemos muchas dudas con SGA y la aplicación de cómo funciona, pero creo recordar que una vez que esté volcada la información de solicitudes únicas, que ciertamente está mal hecho de volcarlo sin ese tipo de invernadero, porque se debería de volcar toda la explotación. Ahí reconozco que puede ser un problema del agricultor, por llamarlo así, o de la persona que se le ha hecho la ayuda PAC, pero es cierto que se pueden borrar y puede que no aparezcan invernaderos y no sé cómo lo podemos solucionar. Marichu, buenos días a todos, que estoy aquí en la reunión, pero eso creo que, vamos, se consultó, estoy seguro que se consultó a los responsables del registro. Y tengo entendido, lo vamos a comprobar, que sí que se puede. Lo que pasa es que una cuestión es la solicitud única que se ejecuta con la ayuda de una entidad reconocida y otra cosa distinta es la declaración que haga el agricultor al registro de explotaciones, para lo cual puede recurrir una persona habilitada que podéis ser vosotros, la propia OP. En ese caso, afectaría solamente a la parte que se vaya a cambiar y se cambia después. Yo creo que se puede, pero si queréis hacemos la pregunta formalmente y os la trasladamos, ¿vale? Sí, lo agradeceríamos, sí. Pero bueno, debéis insistirle cuando llegue un agricultor diciendo que quiere o necesita una inversión, pues recordarle, bueno, y además hacérselo firmar, que ha hecho su declaración completa y que la ha actualizado, porque es que es su responsabilidad, el problema es que no es vuestra. Y con lo cual tú no puedes estar pendiente de lo que cada uno haga o deshaga. Y cuando son cooperativas, que también son entidades reconocidas, la mayoría de ellas controlan y hacen la solicitud completa. Pero puede ser que el agricultor vaya a otra entidad distinta y en ese caso el responsable es este. No obstante, vamos a hacer la pregunta que yo creo que sí se puede, ¿eh? De acuerdo, gracias. Bueno, en el no ha escrito ahora mismo no se puede, no sé si ahora mismo no se puede porque justo hoy estén haciendo el volcado hoy no. en concreto, porque antes de ayer terminó el plazo de presentación. Pero vamos, lo preguntamos. Sí, te iba a decir que la semana que viene entra en cualquiera de ellos y lo intenta. Y ya sabes tú con certeza si te deja o no te deja. Pero bueno, que te lo vamos a preguntar. Y si vemos que hay alguna cuestión de interés, pues lo ponemos en un manti en noticias y os informamos a todos. ¿Vale? Bueno, el siguiente punto que quería indicaros es sobre el traspaso de los cambios de titularidad o de ubicaciones de inversiones aprobadas.
Esto es un tema que no, bueno, de forma general ya sabéis que cuando hay un cambio de este tipo se tiene que comunicar con carácter previo, eh, pero lo que nos habéis solicitado ya hace tiempo, que todavía no hemos podido implementar, que entre otras cosas hemos estado preguntando al Ministerio y viendo la forma de hacerlo, es qué ocurre cuando un socio pues abandona la OP y se asocia en otra OP, o un socio causa baja y le transfiere la explotación a otro socio, sobre todo en los casos en que todavía tiene inversiones pendientes de financiar. O sea, en resumen, lo que nos habéis preguntado es si los diferidos se pueden pedir por parte se puede seguir pidiendo por parte de la OP si las inversiones permanecen en la OPFH, o si se pueden pedir en la OP de destino. Entonces, os vamos a pasar también en los próximos días las instrucciones concretas de cómo declarar esto. Al fin y al cabo, bueno, aparte de que es un texto de instrucciones concretas en los casos posibles, al fin y al cabo, esto lo que se trata es de que la P de origen y la OP de destino estén de acuerdo, y que, sobre todo, la trazabilidad de las inversiones que todavía tienen tramos pendientes de financiar se mantengan. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues que la OP de origen eliminará las filas que tenían los tramos todavía pendientes de financiar, puesto que su socio pues ya ha causado baja, y la OP de destino tiene que incorporar en su programa operativo los compromisos, las obligaciones, estar de acuerdo que eso es coherente con los objetivos de su programa operativo, y en la práctica incorporar en los ficheros de inversiones las filas correspondientes a esos tramos pendientes de financiar, pero identificadas con el ID de línea de la inversión ya aprobada. Esto es importante porque nos va a servir a nosotros para seguir la trazabilidad de esos socios y de esas inversiones que, al fin y al cabo, desaparecen de un sitio y van a ir a parar a otro, ¿vale? Con la idea de la OP de origen. Claro. Entonces, ya os digo, lo que se trata es los compromisos, las obligaciones de mantenimiento de las inversiones, etcétera, y que la OP de destino pues le cuadre en su programa operativo con sus objetivos, pues incorporar esos tramos de financiación pendientes. Y sobre todo que se identifique las inversiones concretas con el ID, digamos, ya con la matrícula, con el ID de línea que ya tenían asignado. Y que la OP de origen además lo elimine de sus ficheros, porque una de las comprobaciones, este es un ejemplo que vamos a hacer, que no podéis hacer vosotros de forma local cada uno en su programa, pero sí lo vamos a hacer nosotros. Nosotros, cuando todo esto lo tengamos en una base de datos única, pues vamos a comprobar que esa inversión no está en dos sitios, ese tramo de financiación no está en dos sitios. O sea, que si está en uno, no tiene que haber desaparecido del otro, ¿vale? Uno de los controles que hacemos nosotros de forma global. ¿Vale? Entonces, bueno, ya os digo, en los próximos días os pasamos las instrucciones y en principio esto es posible, porque, vamos, consultamos al Ministerio porque este tema era muy importante y nos dijo que sí, ¿vale? Bueno, ya que nombró el Ministerio, recordaros que, bueno, ya ha finalizado el plazo que se dio para la audiencia pública de la modificación del Real Decreto que se va a llevar a cabo. Este Real Decreto, en principio, no hay previsto prórroga del 15 de septiembre ni nada de eso, porque, bueno, ya no. Parece ser que tiene una tramitación más corta este Real Decreto, porque no hay que modificar el POPAC ni nada de eso. Entonces, en principio, las fechas no nos han dicho que se vayan a modificar. Eso por parte del Ministerio. También el Ministerio envió un borrador de la nueva versión actualizada de las directrices nacionales, que, bueno, como tenía el compromiso de revisarla anualmente, pues suponemos que también ahora próximamente pues publicará la nueva versión de las directrices con los cambios que hayan propuesto o que hayan aceptado de las observaciones que se le han ido haciendo.
también el Ministerio tenía pendiente de sacar algunos en el primer semestre del año y otros en el segundo semestre del año de modificación o revisión de los estudios que tienen de costes específicos que tienen sobre las directrices nacionales. También probablemente en las próximas semanas, de cara ya a los programas operativos 27, pues nos comuniquen o publiquen nuevas fichas con valores actualizados. Por nuestra parte, tenemos en revisión los importes correspondientes al personal. Estamos revisando el estudio que se hizo y los valores que hay. Bueno, de hecho, habréis recibido por correo electrónico la mayoría de vosotros, o a los correos electrónicos que habéis facilitado en los programas operativos, una encuesta sobre el tema de personal, sobre todo para disponer de los datos de forma más ágil para poder actualizar los valores de personal, para no tener que andar buscando uno por uno la documentación presentada el año anterior en el pago, que es las nóminas, etcétera, etcétera. Ese es el motivo por el que os han hecho esa encuesta. Entonces, esto, según nos han dicho, probablemente también esté para ahora, antes del verano, de cara a la presentación de los programas del 27. Y luego, por nuestra parte, también tenemos el estudio de producción integrada en revisión, pero todo, por lo que nos han dicho, no va a ser ahora inmediato. No sé en qué fecha sacará, pero no puedo decir que lo vayan a presentar ya, a mandar breve. Y también está en revisión la elaboración de nuevos precios de referencia, que también está en elaboración, que tampoco va a ser inmediato. Vamos, yo pienso que si no los tenéis ahora pronto, ya casi es preferible para dejarlo a partir del 1 de enero, para que no vamos a hacer como otros años que sé que ha generado desajuste en vuestra planificación de dar los valores nuevos el 1 de septiembre. Entonces, esto vamos a procurar que no ocurra, ya os digo. En principio, los de personal esperemos que sí estén pronto y el resto, pues, supongo ya que para la anualidad próxima. Y por mi parte creo que ya está, todo lo que quería. Ah, bueno, recordar también sobre Juan Fran, cuando ha enseñado el ACME, ha mencionado el cuarto nivel, que os vamos a pasar un fichero de cuarto nivel con un formato concreto para incluirlo en el ACME. Ahora mismo tenéis una hoja Excel con el listado de inversiones de cuarto nivel, pero a partir de ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que va a ser un fichero comprimido, uno con el formato de consulta habitual que venís consultando hasta ahora y otro en concreto para incluirlo en el ACME. Pero vamos, lo que quiero decir es que todo irá en el mismo paquete, ¿vale? Que cada vez que se actualicen los precios, pues el paquete va a contener los ficheros actualizados. Y creo que nada más por mi parte, que hay una persona que quiere hacer una consulta. Hola, María Jesús. Sí. Ah, hola, ¿Me Germán. escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Era referente a esto que has comentado sobre el tema de la inscripción de las explotaciones. Las OPEs que tenemos gran volumen de socios y sobre todo de fincas, lo que sí se podría, no sé si eso hay posibilidad, de incluir, igual que se hacen estos cruces de recintos de inversiones, que se hiciera un cruce de nuestros socios y nuestros recintos que se indican en nuestra aprobación y la base de datos del SGA, si sabríamos exactamente cuáles nos faltan, no sé si hay errores en tema de metros cuadrados que haya dado de alta en el SGA y puede haber alguna discrepancia con metros cuadrados que se hayan solicitado en algunas inversiones en UPFH, porque claro, es que no sabemos con las que tenemos gran cantidad de socios que entran nuevos, fincas y demás, no sabemos si están dados de alta, si no, si lo ha dado de alta otro PFH previamente. Entonces, algo que fuera más ágil, porque no hay como un cruce en masa. Lo solicitamos a la gente de SGA, nos mandó una vez un listado, pero es que es complicado hacer. Entonces, que si hubiera un cruce, pues ya de manera inicial sabríamos, igual que te da un error de socio que no estaba de alta en el Recopa,
pues parcela y socio que no está dado de alta en el SGA y actuaríamos de una manera mucho más rápida. Sí, perdón, te respondo yo. El cruce se va a hacer tras cada proceso declarativo, se va a hacer el cruce, es decir, detrás de la manco de septiembre se hará y se os mandará la información. Y después de cada MAC también se va a hacer. ¿Vale? Vale, ¿eh? gracias. Y la cuestión está en que, bueno, de momento esos cruces se hacen a nivel alfanumérico. Conforme vaya avanzando un poco las posibilidades de la declaración, tanto nuestras como la de Recopa, con los efectivos productivos, iremos avanzando. Pero de momento, el cruce tal cual se carguen los ficheros en Vero, se hará. Ahí tenemos un inconveniente, que es que lo digo para todos, aunque no son todos los afectados, pero los ficheros no siempre llegan en el formato correcto ni se pueden cargar. Entonces nos obliga a hacer una labor luego de subsanación con vosotros que hace que el cruce global no se pueda hacer porque siempre falta alguien. Entonces, para no demorarlo demasiado, a veces hacemos el cruce y está incompleto y eso al final a lo que da lugar es a un problema de gestión. Entonces fijaremos una fecha concreta y para el que esté se hará y para el que no esté pues no se hará y ya está. Y así cada uno que vaya viendo lo que hace. Es que si no es imposible. Yo si no he entendido mal a Germán, lo que estaba pidiendo es que ellos mismos pudieran hacer ese cruce. No, el cruce se hará aquí cuando yo a nivel masivo vosotros de DSGA no sé si lo podéis hacer. Eso tendréis que consultarlo con la responsable del registro, con Mercedes. Lo que sí vamos a hacer es hacerlo con los datos que nos hayáis mandado. Es decir, si el 16 de septiembre tenemos aquí todos los datos cargados y cargan bien en Vero, se exportarán y se gestionará el cruce y se os da el resultado. De forma que os dé tiempo a subsanar o a solucionar algo antes de la solicitud de aprobación. También es cierto que depende de qué momento declarativo sea, porque, claro, a lo mejor planteáis hacer una inversión en la finca de un socio el año siguiente y a la fecha en la que lo habéis pedido, pues todavía la finca no es de ese socio. Eso no está regulado y no queremos ponerle puerta al campo. Es decir, podríamos decir, pues el que no esté correspondiente a la titularidad al registro a la fecha de la solicitud o de la asamblea, pues no se admite. Eso entendemos que no debemos hacerlo, por lo menos mientras la norma no lo exige ni lo ampare, pero sí os mandaremos los errores para que vosotros veáis si efectivamente es un error vuestro o una omisión de vuestro agricultor, o si realmente está justificado porque lo sabíais y lo que pasa es que esa inversión se va a hacer al año siguiente cuando se haga el cambio en el registro, ¿vale? O sea, son las tres posibilidades que hay. Eso estamos pensando en la anualidad no comenzada, en la anualidad en curso, cuando las inversiones ya están ejecutadas, ya Por eso la he dicho, explotación tiene que estar por registrada. eso he dicho que depende del trámite. Si es una manca, hay esta posibilidad de que se haya declarado para poder luego solucionarlo, pero si es una MAC, lógicamente tiene que estar ya el cambio hecho y la ejecución se hace ya con el cambio de titularidad que corresponda si es que pudiera hacerlo, o con la inscripción registral correcta. Con los de terceras comunidades autónomas, pues el mecanismo es exactamente el mismo. Hay que asegurarse y en ese caso, pues el agricultor tendrá que aportar un certificado o poder consultar a través de SIEX que realmente la parcela esté correctamente escrita. Porque la obligación en ese caso ya no sería en el registro de aquí, sino en el registro de la comunidad que corresponde. Nosotros al final haremos el cruce final, pero no podemos estar pendientes ahí porque no tenemos acceso a los registros de cada comunidad autónoma. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que este año han salido bastantes incidencias de que los socios no figuraban no estaban inscritos no en el registro, en este caso el Recopa.
Y creo que ese listado creo que sí se puede descargar de Recopa, ese cruce sí que creo que podéis hacerlo vosotros. Tendréis que consultarlo con industria, pero creo que eso sí se puede hacer. Sí, no, Recopa yo sé que puedes consultar y ver los que tienen los de alta y los que no. Pero yo estoy hablando de eso del SGA y como dice en el MPO se hace un cruce, si en la MAC 1 solicitamos inversiones, modificaciones, que se nos haga otro cruce, y sobre todo es que sobre todo en la resumen del año se nos haga un cruce, se nos digan los errores, vamos subsanándolos para que cuando llegue el pago de octubre estén todas las fincas, porque se te ha podido incluir una en la última modificación, una inversión de un socio nuevo, de una finca nueva, y que por H o por B no aparezca. Es para que cuando llegue la hora del pago, todo lo que se ha presentado en la resumen del año anterior, pues pero ese cruce no lo necesitamos, que se haga un cruce en la resumen y se nos diga, mira, de todo lo que has presentado en la resumen, todos estos socios, estos DNI, con estos polígonos parcelas no aparecen en el SGA. Y nosotros ya que podamos subsanarlos desde ese momento para que no lleguemos siempre al pago y tengamos que es que hasta para nosotros es una lata el tener que justificar 200 ubicaciones en titularidad y mandarla y demás, porque lo que nosotros queremos es que el SGA esté todo, si es que esté todo, porque si así hacéis cruce y vosotros veis que está en el SGA, se acabó el trámite de comprobación, pues ya está, es que es lo que queremos. Pero necesitamos ese cruce y ese tiempo de trabajo. En la CR, en el resumen, ya es tarde, porque el resumen es a toro pasado, cuando ya se ha ejecutado. Y a esa fecha, el registro ya no te deja. Vamos a hacer una solución excepcional para este año como último año, para que se pueda acreditar que por lo menos a la fecha actual sí que está correctamente escrita la explotación. Pero eso será este año de manera circunstancial. Por eso he dicho que la información os la vamos a pasar después de cada MAC. Ok, perfecto. Para que os Sí, dé tiempo a gestionarlo durante el año. En el resumen, lo más probable es que ya no haya posibilidad de solucionar nada, salvo que vayas de noviembre a diciembre antes de que se cierre el año, ¿vale? Sí, es que al final, bueno, entiendo que una vez se presenta la MAC última, la 4, esa debe ir igual que la resumen. Entonces, si me haces el cruce en la MAC 4, desde que yo presento la MAC 4 en noviembre, como has comentado, hasta que se resuelva el resumen, digámoslo así, pues que se resolverá sobre finales de diciembre, enero, como se están resolviendo ahora últimamente, pues que en ese plazo, igual que yo puedo usar las inversiones, pueda, por ejemplo, incluir cosas en el SGA, finca en este caso, o ubicaciones. Y lo que os estoy recordando todos es que el plazo para hacer eso finaliza el 31 de diciembre, que al registro no se puede declarar una explotación del año anterior. Sí, y si la resumen la tenemos que presentar antes del 26, por eso que si lo hiciera ahí, en ese momento en el que se presenta, se hace un cruce rápido y se dice todas las que no, o los posibles errores que haya desde el 26 de noviembre hasta 31 de diciembre se podrían subsanar por parte de la OP. Incluirse esos socios con esas ubicaciones para que no haya ningún problema. Es lo que estamos hablando. Cumplirse es lo que dice el Real Decreto, es que las explotaciones tienen que estar inscritas antes de ejecutarse la inversión. O me parece que dice el Real Decreto al ejecutarse la inversión. Entonces, no vale justificarlo en el pago. Hay que justificarlo antes, o sea, inscribirlo antes de la ejecución. De forma que ese control debe hacerse en aprobación. Y ese control lo debéis hacer vosotros posteriormente. antes de solicitar la MAC. ¿Vale? Entonces, es que no vamos, se lo puede digo porque invertir. he hablado con el pago y no quiero llevar error a todo el mundo, porque lo que se está haciendo excepcionalmente este año, de otra vez admitir documentación, etcétera, y permitir que se registren ahora las explotaciones, porque forman parte del periodo de mantenimiento. En el pago del 26 no se hará. Eso es lo que quiero dejar claro. Que cada uno sea responsable de que su agricultor sea el que se preocupe de decir, oye, esto lo tengo al día y efectivamente, mira, esta es mi explotación donde quiero poner el riego por lo que haga por el plástico. Y que se preocupe de hacerlo en ese momento, que es cuando lo tiene que hacer. Igual que es importante que con el pago que se está ahora estudiando, asegurar que no va a haber problemas con el volcado que se ha hecho de la PAC, que no haya contradicciones con eso. Tener en cuenta también, no es un asunto nuestro,
pero cuando el reglamento habla del reconocimiento de la OPL, la obliga a llevar un registro de sus efectivos, que incluye no solamente al titular, sino también a su explotación y a los documentos que acrediten la disponibilidad por datos, lo que sea. Ese documento, hoy por hoy, no se os exige, tengo entendido, que se traslade a Recopa, pero es probable que sí que se haga porque, bueno, el Real Decreto es claro a ese respecto. Cuando habla de los efectivos, habla no solamente de los datos de producción, es decir, de los kilos del agricultor, de la variedad del producto y demás, y del precio, sino también de la descripción de la explotación, por razones obvias, pues porque la actividad principal es que producir y comprar solamente a los socios, y hay que verificar el rendimiento y hay que verificar que la OPE cumple contrato. Por lo tanto, esta disciplina interna no tiene por qué comprobarse a última hora en el pago. Es una cuestión que se hace de manera, digamos, permanente, que tenéis que vigilar que vuestro registro esté actualizado. ¿Vale? Gracias. Marichu. Marichu, ¿quiere intervenir de nuevo o él tiene la mano levantada de antes? Perdón, es que no he puesto el micro, estoy hablando sola. Que no, era sobre otra vez el tema de lo que estáis hablando, pero no me ha quedado claro cuándo vais a hacer los controles. ¿Los controles que vais a hacer con SGA lo vais a hacer de todas las OP juntas o OP por OP? Y es que no me ha quedado claro si había la opción de hacerlo antes de la solicitud de programa operativo 27 o será cuando ya presentemos el programa 27 que vais a hacer los cruces en la fase de subsanación. Tendremos oportunidad de ajustar las fincas. A ver, Por ejemplo, para 27. hemos dicho dos cosas, Marichu. Una, vosotros debéis dirigir al responsable del registro para ver si os deja y es posible que hagáis vuestro cruce para estar seguros antes de hacer la declaración. Y no Eso vamos a obstante, intentar consultarlo, sí. vale. Y eso para todos. De forma, por otro lado, también tenéis que exigirle al socio la disciplina, decir, oye, ¿quieres que pongamos el plástico este año en tu finca? Perfecto. ¿Necesitas esta inversión? Perfecto. Acredítame que tu explotación está al día, que lo haga él, que es que tiene que hacerlo, o por lo menos que os asegure que lo tiene hecho. Porque por ahí es donde empieza todo, por la falta de, digamos, vamos a llamarle disciplina a la hora de que el agricultor sea el que cumple. Luego, si vosotros podéis hacer un cruce para aseguraros de que eso está bien, perfecto, lo haréis directamente contra el registro. Y lo que yo he dicho es que cuando se acabe el proceso declarativo, el 15 de septiembre, nosotros vamos a hacer un cruce masivo contra el registro. Y a cada OPS le mandará un aviso diciendo, oye, todo esto son incidencias que tienes. Si son reales, perfecto. Si no, pues ya sabes que tienes que tomar medidas. Bien anular la inversión o promueves que se cambie y se inscriba correctamente en el registro, o igual dices, pues no, es que es correcto porque lo íbamos a hacer el año próximo y ese agricultor pues tiene pendiente un cambio de titularidad. También perfecto. Ahora, cuando empiecen a ir finalizando los plazos de las MAC en el año, de cada proceso declarativo de la MAC, volveremos a hacer lo mismo. La diferencia ahí, como ha dicho María Jesús antes, es que ahí ya no vale lo voy a hacer. Es que lo que dice el decreto es que para autorizar la modificación, la inversión tiene que estar hecha sobre un efectivo productivo de la OPE. Por lo tanto, si a esa fecha no lo era, ya estáis incumpliendo, que eso no tiene solución. ¿Me explico? Por lo tanto, es muy importante que hagáis las comprobaciones antes y si no las podéis hacer masivas, que por lo menos tengáis el documento o la firma del agricultor de que él es el que asegura que lo tiene bien, para que no os incurra o haga incurrir a vosotros en un problema. Entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, yo sí, pues, me he acordado mientras. Juanfran y Taco, la versión esta para el ACME PPO,
¿Cuándo pueden tenerla disponible la OPE? Bueno, mañana mismo la pueden tener, vamos. Está ya para distribuir, vamos. Solo hay que ocultarle el botón de saltarse los controles y ya está. Sí, sí. La del botón es otra parte. Sí, sí. Entonces, en resumen, en los próximos días os pasamos las instrucciones de los ficheros, las instrucciones de los cambios entre los socios, la nueva versión del PPO, del ACME, perdón, y nada, y empezar cuanto antes a familiarizaros con todo ello y estamos disponibles para las dudas que os vayan surgiendo. Y aquí estoy, solo una cosilla. Entonces, para el año 26 ya seguimos utilizando por un lado verificador y después ACME, y es a partir del 27 que tenemos todo en ACME. Exactamente. Pero 26 hasta la resumen, digamos, seguimos así, con verificador por un lado y ACME por otro. Sí, vamos, no sé si a lo mejor dará tiempo a ponerlo todo junto de aquí a la comunicación resumen, pero no nos queremos comprometer por lo que pueda pasar. Entonces, de momento, solo el uso del verificador solo restringirlo a la revisión de las Mac con la versión actual del ACME Mac que tenéis y para el ACME PPO, pues lo que hemos hablado. Vale, y cuando empecemos con el ACME Manco, partimos de un ACME Mac. Entonces, ¿qué ACME Mac cogemos? La Mac, cualquiera de las Mac de este año 26, puede ser la 1 o la 2, la que sea, la más próxima al 15 de septiembre. O si yo quiero preparar mi Manco ahora, quiero empezar ahora, puedo utilizar si empiezo en julio y en el mes de junio he presentado una Mac 2, puedo utilizar esta base de datos de Mac 2. ¿Cuál sería cómo deberíamos de hacer? Eso es para los técnicos. Cuando tú se coge la última Mac que haya cargada en ACME, la última que esté cerrada. ¿Vale? Entonces, Vale. si tienes la 1 y la 2, pues coge la 2 y te lo genera a partir de la 2. Si tienes ya la 3 o si ya le cargas la CR o lo que sea, pues la CR o la resolución, pues empieza desde esa, pero la No, última... pero eso no va a ser. En teoría, supongo que será la 1 o la 2, probablemente. Exactamente. Entonces, ten en cuenta que eso lo utiliza como base de datos, digamos, como repositorio de todos los descriptivos de las fichas de inversión. Luego es verdad que te puede coger los datos numéricos y te los va a plantar en la columna del año anterior de detalle del manco. No sé si me Vale. explico. Sí, sí. Y puede que esos números, pues finalmente no sean exactamente esos porque luego hagan más modificaciones. Sí, Pero vale. De cara a los datos del 26, claro, pueden ser incorrectos, por decirlo así. exactamente. Los del 26 pueden ser incorrectos, pero lo que se utiliza básicamente es por repositorio de todos los descriptivos para que los mantenga. Y también repositorio de todas las facturas para arrastrarla al siguiente año por si la utilizas o porque cambias lo que tengas que cambiar o no. Factura, ¿Vale? ¿te refieres a moderación de costes? Exactamente. Vale. De todas Vale. formas, lo que te va a servir son los calendarios de años siguientes. Realmente los datos del 26 para el 27, bueno, podrán repetirse o no, pero realmente lo que más te va a ser más útil son las anualidades siguientes de los calendarios. Sí, sí, no, yo entiendo que efectivamente, sobre todo para todos la descripción, los textos que no tengamos que volver a picar, a copiar, es el interés de utilizar la base de datos de ACME Mac. Exactamente. Vale. Bueno, pues empezar a usarlo y las dudas que vayan surgiendo, nos las decir. Recordaros también que si alguien va a cambiar la duración de sus programas operativos, la ampliación o reducción de los años, nos lo diga también para asegurarnos que no tenéis inconvenientes en Pro. Y bueno, si no hay más preguntas, por mi parte nada más. Esto en los próximos días también os colgaremos la formación está en el canal de PCH y nada más. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.